Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hemos venido trabajando el tema de las independencias en América Latina y comenzamos desde luego con la primera de esas independencias, la independencia de Venezuela, que como decíamos fue el primer país que organizó una junta de gobierno, dictó una primera constitución en un primer congreso constituyente y que adelantó una de las guerras de independencia más sangrientas y más bárbaras en el continente. Antes de comenzar con el relato de los hechos que tienen que ver con la llamada Segunda República de Venezuela, que se inicia con la campaña admirable de Simón Bolívar, vale la pena recordar y volver un poco atrás sobre alguna afirmación que hicimos en el video anterior con respecto a la resistencia que encontró Francisco de Miranda de parte de los mantuanos que habían organizado la Junta de Gobierno de Caracas. Y decíamos que esa resistencia no era tanto, o era desde luego parte de su origen canario, que era un grupo social, como habíamos explicado, despreciado por los mantuanos, sino fundamentalmente por su participación en la Revolución Francesa. No explicamos realmente por qué esa vinculación de Miranda con la Revolución Francesa creaba tantas resistencias de parte de los mantuanos, y vale la pena hoy explicar un poco ese tema, que es un tema polémico sin duda alguna. Es decir, el tema de la influencia o no de la Revolución Francesa en las independencias de América Latina. La verdad de las cosas es que los criollos que inician el proceso de independencia eran gente profundamente católica. No podían estar de acuerdo con lo que había ocurrido en la Revolución Francesa. Quema de iglesias, quema de conventos, persecución a los sacerdotes y a los obispos, apresamiento de estos, muerte en la guillotina de obispos y sacerdotes, expulsión de estos del territorio francés, etc. Eso no podía ser del agrado de quienes se profesaban profundamente católicos. Y esa era realmente la resistencia con la Revolución Francesa. De manera que la influencia de la Revolución Francesa en la independencia de América Latina no es muy clara y es algo polémico, por lo menos. Recordemos cómo, por ejemplo, Camilo Torres, que fue uno de los promotores más importantes de la Revolución de Independencia en la Nueva Granada, hoy Colombia, cuando hablaba de el complot, llamémoslo así, la conspiración que llevó a la constitución de la primera Junta de Gobierno en Santa Fe, Bogotá, el 20 de julio, él decía lo siguiente: nos entregamos en las manos de Dios, le protestamos que nada habíamos deseado sino defender su santa fe, oponernos a los errores de los libertinos de Francia. Esos libertinos de Francia los llama Camilo Torres cortacabezas. Entonces queda claro, a mi juicio, que en buena parte de la dirigencia criolla no había simpatía, ni mucho menos con la Revolución Francesa. Es más, la Revolución Francesa para ellos era la responsable de la revolución de la población negra en Haití, la constitución de la primera república de color, no solamente en América, sino en el mundo. Por eso los mantuanos, siempre con gran temor, decían: vamos a caer en manos de los negros.
Por otro lado, pues estábamos viendo en la vez pasada cómo cantidad de movimientos de gente de color se tomaran las haciendas de los mantuanos, mataban a sus familias, etcétera, etcétera. De manera que, y todo eso era atribuido un poco a lo que había pasado en Haití y obviamente consecuencia de la Revolución Francesa. Entiendo que este tema de la influencia francesa en la Revolución de Independencia es un tema polémico, es un tema que requeriría desde luego un análisis más profundo, hablando entre otras cosas de cuáles fueron las influencias ideológicas en las guerras de independencia en América Latina. Ese sería desde luego un capítulo aparte. Comenzamos pues con los hechos de la Segunda República Venezolana, segundo proceso, el segundo momento de la independencia de Venezuela, que comienza con la actuación de Bolívar. Como habíamos dicho, Bolívar sale de Venezuela después de la derrota de la Primera República, el armisticio que firma Miranda con Monteverde, es el fin de la Primera República. Él sale con un salvoconducto que le otorga Monteverde para salir de Venezuela y llega a Cartagena, que en ese momento estaba gobernada por un presidente, Manuel Rodríguez Torices. Cartagena había declarado la independencia un poquito después de Caracas y es la primera ciudad en la Nueva Granada, hoy Colombia, repito, que declara la independencia total y absoluta de España. Manuel Rodríguez Torices recibe bien al Libertador y lo nombra comandante de un pequeño destacamento en un puerto del río Magdalena, que es un río que recorre prácticamente todo el territorio colombiano. En ese puerto de Barrancas, Bolívar tiene un pequeño destacamento al mando de un oficial francés, un aventurero de muy pocas capacidades militares, entre otras cosas, que se llama Labatut. Labatut le prohíbe a Bolívar que se mueva del sitio donde ha sido asignado. Bolívar, desobedeciendo las órdenes de este oficial francés, va a desalojar a los españoles de varias poblaciones de las orillas del río Magdalena. Son 15 días de operaciones militares donde Bolívar, después de recorrer 500 kilómetros del río, va a apoderarse de esas poblaciones y va a desalojar a las fuerzas realistas. Después de esto, Bolívar se toma Ocaña, sin mayor resistencia de los españoles allí, y toma la ciudad de Cúcuta. En Cúcuta va a enfrentarse a las tropas del coronel Ramón Correa. Este coronel es un subalterno de Monteverde que ha sido enviado a tomarse la Nueva Granada y a acabar con la revolución de independencia en este territorio. Con la derrota de Correa, Bolívar prácticamente evita que Monteverde, a través de su subordinado, se apodere de la Nueva Granada y ponga fin al proceso de independencia de este territorio. Por ese motivo, Bolívar es aclamado, por supuesto, en Cartagena, a cuyas órdenes ha actuado. Rodríguez Torices lo eleva a brigadier general. Es aclamado en Tunja. En Tunja funcionan, es otra población de la Nueva Granada, funciona las Provincias Unidas, que agrupa varias poblaciones y provincias que han escogido como sistema de organización política el sistema federal. Su presidente es Camilo Torres, que, como habíamos señalado, es el que ha iniciado, ha promovido el 20 de julio de 1810 la constitución de la Junta de Gobierno en Santa Fe de Bogotá. Igualmente es aclamado en Santa Fe de Bogotá, que es la capital
de lo que se llama en ese momento el estado de Cundinamarca, que agrupa varias poblaciones, varias provincias, que por el contrario se han organizado de forma centralista. Ahí vamos a tener el gran conflicto que va a existir en otros lugares de América Latina, la lucha entre federalistas y centralistas. El presidente de Cundinamarca es Antonio Nariño, el famoso precursor que había sido encarcelado por las autoridades españolas cuando tradujo y trató de difundir la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Asamblea Constituyente Francesa de 1789. Con la autorización tanto de Torres como de Nariño, Bolívar va a penetrar en Venezuela con 500 granadinos, tropas granadinas. La orden que recibe es la de que no podrá llegar sino hasta la ciudad de Trujillo en Venezuela. Bolívar va a desobedecer esas órdenes y va a llegar hasta Caracas, ya lo veremos. Bien, Bolívar entra pues en el territorio venezolano, toma Mérida sin mucho problema, sin disparar un tiro se toma la ciudad de Trujillo, y paralelamente en este momento viene funcionando un militar patriota conocido como el Diablo Briceño por su crueldad. Briceño declara que cualquier soldado que le lleve 20 cabezas de españoles se convertirá en suboficial. Si le lleva 30, en teniente, y si le lleva 50, lo ascenderá a capitán. Inicia una guerra contra los españoles muy sangrienta y desalmada. En el territorio del Táchira se toma San Cristóbal y allí fusila a 2 ancianos españoles que son personas totalmente inocentes, les corta las cabezas y una de esas cabezas se la manda a Bolívar. Finalmente los españoles logran derrotar a Briceño y lo fusilan. Este hecho impresiona fuertemente a Bolívar porque, como dice Mary Arana en su biografía del Libertador, necesitaba transformar esa energía iracunda de Briceño, esa violencia, en una máquina de guerra unificada. Pero hay otros hechos de violencia y de barbarie de parte de los españoles, a su vez, que van a explicar precisamente lo que es el famoso decreto de guerra-muerte que Bolívar en la ciudad de Trujillo va a decretar. ¿Cuáles son estos hechos? Primero, claro, lo de Monteverde, que como sabemos, y lo dijimos en el video anterior, no va a respetar los acuerdos suscritos con Miranda, va a apresar a más de 1.500 patriotas, los va a, no solamente a apresar, sino los va a ahogar con cal. Pero además en la población de Carora, Monteverde va a pasar a cuchillo a todos sus habitantes. Pero además sus oficiales, que comparten con él las responsabilidades de la guerra contra los patriotas, van a ser igualmente inclementes y bárbaros. Encontramos al capitán Antoñazas, que levanta a los llaneros, que odian a los mantuanos, odian a los blancos. Ya veremos la importancia que tiene ese odio en el levantamiento de Boves, y quema poblados enteros, siendo él mismo quien en forma directa quema las casas de los patriotas. Otro oficial español, Cerveris, que se llama sinónimo el terror, ofrece a sus hombres un peso por cada oreja que le trajesen de un rebelde, de un insurrecto, y después las cuelga de su kepis militar, las orejas colgadas en el kepis. Otro capitán español, Zuazola,
ordena mutilar a todos los prisioneros y destruir con bayoneta los vientres de las mujeres embarazadas. Bien, todos estos hechos van a influir demasiado en la reflexión que Bolívar va a hacer una noche en Trujillo sobre el famoso decreto de guerra-muerte. Después de esa reflexión, en Trujillo, Bolívar va a reunir a sus oficiales, les va a comunicar esa decisión del decreto de guerra-muerte, va a tener el apoyo de todos ellos, y en su decreto, motivándolo, va a decir: nuestra bondad se agotó ya. La Primera República había perecido por su falta de carácter, por su tolerancia negligente. Y luego viene la parte más conocida del decreto de guerra-muerte que todos hemos oído en alguna ocasión, por lo menos en Colombia y en la Nueva Granada y en Venezuela, que dice lo siguiente: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Este decreto de Bolívar no se quedó en el papel. Cuando Bolívar rinde su informe al Congreso de la Nueva Granada, va a decir que había atravesado distintas ciudades y pueblos que menciona, que no vamos a mencionar aquí, y al final dice: en estos pueblos y en estas ciudades donde él iba pasando, todos los españoles y canarios, casi sin excepción, fueron fusilados. Lo dice el propio Bolívar. El efecto del decreto, sin duda alguna, fue inmediato, en la medida en que hubo deserciones importantes en el ejército de Monteverde, y por el otro lado, a las poblaciones donde iba llegando el ejército de Bolívar, iba recibiendo solicitudes de jóvenes que querían vincularse al ejército libertador. A mediano plazo, pues, el decreto fue productivo, llamémoslo así, para la lucha de independencia, pero a largo plazo, sin duda alguna, contribuyó todavía más a la barbarie, al baño de sangre en que se convirtió Venezuela durante este periodo. Los historiadores bolivarianos han buscado justificar este famoso decreto tan bárbaro y tan cruel, pues primero aludiendo a que los españoles habían cometido cantidad de actos de violencia y barbarie, como los que acabamos de mencionar, que además había un decreto real, una ordenanza real, que condenaba con la pena de muerte a todos los rebeldes, y que entonces, en cierta forma, el Libertador había querido equilibrar el campo, estableciendo una pena igual para quienes estuvieran en contra de la independencia. Indalecio Oliván Aguirre, un historiador colombiano, por el contrario, además, añade que Bolívar quiso crear con este decreto una conciencia americana. Tan es así que los americanos, así hubiesen participado en la lucha de independencia a favor de los realistas, serían perdonados por el hecho solo de ser americanos. Esa tesis, pues, es la tesis de Indalecio Oliván, que considera que no solamente era una respuesta a la violencia y a la barbarie de los españoles en esta guerra, sino que también buscaba crear una conciencia americana, utilizando el término somos americanos, y esos americanos merecen el perdón y la amnistía, así hayan estado a favor del gobierno realista. Bien, en su marcha a Caracas, Bolívar logra dispersar más de 5.000 hombres de Monteverde. Finalmente, este es derrotado cerca a la ciudad de Valencia, huye herido, se refugia en Puerto Cabello, y Bolívar entra victorioso
a su ciudad natal el 6 de agosto de 1813. Las familias más prestantes de la ciudad le otorgan el título de Libertador, título que Bolívar llevará siempre hasta el final de sus días. Aquí pues, en estas entradas triunfales, ¿no?, del Libertador, habrá muchas más en Lima, en Santa Fe, etc. Siempre aparecerán unas jóvenes, unas doncellas, vestidas un poco al estilo griego, que coronan al héroe con coronas de laurel, etc. En fin, toda esta parafernalia patriótica. Bolívar, a pesar del decreto de guerra-muerte, concede indultos a todos los españoles que quieran salir de Caracas. Más de 6.000 españoles se agolpan en La Gaira esperando salir para el extranjero, ¿no?, con los salvoconductos que Bolívar les ha entregado. Bolívar también trata de negociar con Monteverde, habla de una reconciliación, habla de hacer un intercambio de prisioneros. Monteverde, que está refugiado en Puerto Cabello, se niega totalmente. Pero realmente Monteverde ya no es el enemigo. Monteverde es un oficial español derrotado. Aquí va a aparecer una nueva amenaza, que es ni más ni menos Tomás Boves. Tomás Boves, dirá Daniel O'Leary, el militar irlandés, edecán del Libertador y su confidente, va a decir que Boves, de todos los monstruos producidos por la revolución, fue el peor. Mary Arana, en su biografía que aquí hemos citado varias veces, habla de Boves diciendo que era un bárbaro de proporciones épicas, un Atila de los Andes. ¿Quién era este Boves? Bueno, primero, era un asturiano, es decir, era español, un hombre blanco, rubio, más bien de pelo rojizo, de ojos azules. Fíjense ustedes quién es Boves. Un hombre blanco y un hombre de características, como diríamos, bien parecido. Y es este hombre blanco el que va a mover todo el odio de negros, pardos, mestizos, zambos, indios contra los blancos en Venezuela. Entonces va a ser una guerra de clases, por eso decíamos al comienzo del video pasado que era una guerra de clases entre los más pobres, los más humillados, contra los blancos mantuanos, contra la élite criolla, que es la que ha iniciado la independencia. Boves pues llega a Venezuela, es un marino mercante, se dedica al contrabando, es capturado, se le condena a 8 años en Puerto Cabello, y allí un abogado que se ocupa de defender a la gente menesterosa, más pobre, etc., Juan Germán Rocio, que ya lo habíamos mencionado en el video anterior, fue el redactor del Acta de Independencia de Venezuela en 1811, y además fue vicepresidente de la Primera República. En ese momento es un abogado que litiga en estas causas populares y defiende a Boves, lo saca de la cárcel inocente, y Boves se va a retirar a los llanos. Allí se va a dedicar a un negocio de pulpería, que es negocio de menudeo, de venta de comida, ropa, herramientas, etc. Y se gana el afecto de los llaneros. Los llaneros lo llaman el taita. Cuando estalla la Revolución de Independencia y se declara la total independencia de Venezuela en 1811, Boves participa de una alegría de muchos habitantes de Venezuela por ese hecho. Se traslada a Caracas, ofrece sus servicios a los revolucionarios
los revolucionarios bantuanos ven con mucha displicencia y desconfianza esa presencia de Boves, ese intento de ayudar o apoyar la causa. Injustamente lo ponen preso. Allí lo van a liberar los soldados de Monteverde, particularmente los oficiales que ya hemos mencionado, los bárbaros Antoñaza y Zuazola. Y mientras tanto, pues Bolívar ha continuado su avance incontenible, lo que se llamó la famosa campaña admirable, y llega a Venezuela el nuevo capitán general, que se llama José Manuel Cajigal. Cajigal va a encomendarle a Boves que levante un ejército en los llanos. Efectivamente, Boves se traslada a los llanos, es un hombre que tiene influencia allí, como ya decíamos, se ha ganado el aprecio y el afecto de los llaneros, y con el lema de guerra a los blancos explotadores que han humillado a los pardos y a los indios. La tierra de los blancos debe ser para los pardos. Y Boves levanta entonces así, con estas consignas, un ejército poderoso de pardos, mestizos, mulatos, indios, negros, etc. Esta será la Legión Infernal. Esta Legión Infernal no llevará las banderas de España, sino unas banderas de piratas, con una calavera y cruzados los fémures. ¿Cómo era este ejército terrorífico de Boves? Estas hordas infernales, como se ha llamado. Mary Arana nos describe así a este ejército de llaneros. Los llaneros cabalgaban a pelo y cubrían su desnudez con taparrabos. Solo comían carne que amarraban a los flancos de sus caballos y curaban con el sudor de los animales galopantes. Su arma era una larga lanza con una punta afilada e endurecida en la fogata del campamento. Podían cabalgar a galope como las huestes de Gengis Khan, colgados de un lado del caballo, de modo que se volvían invisibles. Esta es la descripción terrorífica de estas tropas de Boves. Bien, el primer encuentro de Boves con las tropas de Bolívar van a estar a cargo de las tropas de Bolívar, a cargo de Vicente Campo Elías, el coronel Vicente Campo Elías. ¿Quién era Vicente Campo Elías? Vicente Campo Elías era un español al servicio de los patriotas. ¿Por qué? Porque odiaba a España. Había matado a varios familiares suyos por ser españoles y juraba que cuando acabara con el último español, volvería su espada contra él para que no quedara vivo nadie de esa maldita raza. Ese era Campo Elías. También un militar inclemente, bárbaro, salvaje. En ese primer encuentro, Campo Elías derrota a Boves. Todos los miembros de las milicias, de las huestes de Boves son fusilados sin misericordia. Pero Boves logra escapar. Y al año siguiente ha levantado otro ejército de 7,000 llaneros. Y tiene un segundo, que es Tomás Morales, que es un carnicero. Y va a ser un carnicero además, porque va a derramar sangre a granel en esta guerra. Que en Barinas, Morales, mata a todos los habitantes que tienen grabada una R en la frente, quiere decir republicano, los mata a todos en Barinas. Y luego incendia la ciudad hasta sus cimientos. Barinas, entre paréntesis, es la ciudad donde nació Hugo Chávez. La ventaja de Boves va a ser la siguiente. Boves podía sufrir muchas derrotas, pero rápidamente reemplazaba a sus tropas con nuevos contingentes de pardos, de indios,
de negros, de mestizos, de tal manera que tenía un recurso inagotable, recurso del cual no tenían o no poseían los criollos blancos, precisamente por sus diferencias y sus odios que los pardos y los gentes de color tenían con los blancos. En la batalla de la Puerta, Boves derrota en forma definitiva a Campo Elías, y es esta batalla, por supuesto, los que quedan vivos son fusilados todos por Boves. Esta batalla para John Lynch, que también tiene otra bellísima e importante biografía de Bolívar, considera él que esta batalla es el fin de la Segunda República creada por Bolívar a través de su campaña admirable. Es el fin de la Segunda República. Esta batalla le abre el camino a Boves hacia Valencia, la ciudad de Valencia, y de ahí a Caracas. En Valencia, Boves va a asesinar a todos sus habitantes que han resistido un tiempo a la ocupación de Boves de la ciudad. A todos los asesina. Fuera después de que hace un acto de sadismo con las mujeres, las pone a bailar delante de él, etc. Ese es un relato muy conocido ya en Venezuela. En fin, lo cierto es que liquida a toda la población y queda abierto el camino a Caracas. Mientras tanto, uno de los oficiales de Bolívar, José Félix Rivas, que es tío de Bolívar, entre otras cosas, llega a la población de Ocumare, encuentra a todos sus habitantes, mujeres, niños, ancianos, todos en las calles asesinados. Por allí ha pasado el segundo de Boves, que es Tomás Morales, igualmente bárbaro como su jefe. Pero encuentran un famoso paquete en esa ciudad donde está toda la correspondencia de Morales. En ese paquete se encuentra un plan para levantar a los presos que se encuentran en La Guaira, y ese plan pues es comunicado al libertador Bolívar. Bolívar recuerda su trauma de Puerto Cabello y ordena a Juan Bautista Arismendi, que en ese momento es el comandante interino de Caracas, que mate a todos los españoles que están en las cárceles, incluidos enfermos y ancianos. Arismendi va a cumplir esta orden bárbara de Bolívar, va a asesinar a todos los españoles de Caracas que están presos en las cárceles, va a asesinar a los españoles que están en La Guaira y, por supuesto, a todos los españoles enfermos y ancianos, como era la orden del libertador. Esta matanza dura del 13 al 16 de febrero de 1814, es decir, durante 3 días se producen estos asesinatos. Más o menos son 1.200 españoles que mueren en estas condiciones. Bien, ante el avance incontenible de Boves, Bolívar ordena desalojar Caracas. Más de 20.000 habitantes salen de Caracas, escoltados por el reducido ejército ya que tiene Bolívar, unos 1.200 hombres, hacia Barcelona. Barcelona es en el oriente de Venezuela. ¿Por qué hacia allí? Porque allí, un año antes, Santiago Mariño, otro oficial de origen además noble, entre otras cosas, ha logrado desalojar a los españoles y ha liberado ese territorio de españoles. Él se ha proclamado, entre otras cosas, libertador del oriente de Venezuela, y no ha sido muy amigo de apoyar al libertador en su lucha contra Boves. Sin embargo, pues es el único sitio de refugio libre de españoles
que existe. Entonces la población que sale de Caracas se dirige hacia Barcelona. Sin embargo, allí los persigue Boves y las personas emigradas y el ejército de Bolívar tienen que retirarse hacia Cumaná. Bolívar logra organizar un ejército nuevamente, unos 6.000 hombres, para enfrentar a Morales. Bolívar y Francisco Bermúdez, que es el segundo al mando después de Mariño, van a enfrentar las tropas de Morales y en esa batalla son derrotados completamente. Hay una masacre total, son fusilados todos los hombres de Bolívar y de Bermúdez. Ellos huyen, pero sus tropas son totalmente aniquiladas. Y Morales entra a la población de Aragua, donde hay 3.000 habitantes, todos son asesinados, incluidos los que están refugiados en una iglesia. Boves finalmente toma Caracas el 16 de julio de 1814 y allí se niega a someterse al capitán general que ha sido nombrado, Cajigal, capitán general de Venezuela, que lo ha llamado y le ha dicho: mire, maneje con prudencia este proceso. Lo ha llamado a la moderación. Boves lo desconoce y pasa a cuchillo o a machete a todos aquellos que han colaborado con la independencia. Se salva Rocio, que había sido su abogado en Puerto Cabello y que lo había sacado libre. Es el único acto de clemencia que Boves manifiesta en toda su vida. Dice Mary Arana: de la noche a la mañana, Boves invirtió la pirámide social construida por España durante 300 años. Favoreció a las clases de color y a los blancos los trató como enemigos y criminales peligrosos. Boves, por ejemplo, manda a los esclavos negros a que administren las haciendas de los criollos blancos y produzcan alimentos para la ciudad. Y aquí ocurre otro hecho trágico para la independencia de Venezuela, y es como en Carúpano, donde se han refugiado Bolívar y Mariño y Bermúdez, ocurre que Rivas, José Félix Rivas, tío de Bolívar, que ha sido un destacado militar en las tropas del Libertador, y Francisco Bermúdez, que ya había actuado con el Libertador en la batalla contra Morales, se rebelan contra sus jefes, es decir, contra Bolívar, Rivas, y contra Mariño, Bermúdez. Los ponen presos, finalmente los van a soltar, y Bolívar entonces sale exiliado de Venezuela, desconocido como superior jerárquico, derrotado, y se dirige nuevamente a la Nueva Granada, nuevamente a Cartagena. Pero sigue la lucha. Entonces Boves avanza hacia Cumaná, donde se refugian los últimos rebeldes, y en la batalla de Urica derrota nuevamente a Rivas, José Félix Rivas, el tío de Bolívar, y a Bermúdez, que se habían levantado contra sus jefes. Rivas y Bermúdez pues logran huir, por supuesto. En esta batalla, que es una batalla última de Boves, es muerto. Un patriota se lanza contra él, le clava la lanza en el corazón y muere al instante. Y termina Boves. Pero sigue su segundo, Morales, el carnicero, que había sido carnicero entre otras cosas, que asume el mando de las hordas de Boves y derrota a Rivas, que quedaba todavía luchando contra las tropas realistas. Lo derrota, Rivas se refugia en una casa, de allí es sacado, arrastrado por los realistas, le cortan la cabeza
y la fríen en aceite. Esa cabeza la van a mandar a Caracas, la van a exhibir allá con un gorro que se ponía Rivas, una especie de gorro frigio, imitando a los rebeldes franceses, los sans-culottes de la Revolución Francesa. Es decir, para 1814, pues, la independencia de Venezuela nuevamente ha fracasado en una forma rotunda, absoluta, pero quedaba en pie la Nueva Granada, que es donde Bolívar va a llegar de nuevo, derrotado, vencido, desconocido como superior militar. Y ese es este proceso de independencia de la Nueva Granada el que nos va a ocupar en una próxima sesión, para lo cual los invitamos a todos ustedes muy cordialmente. Muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora en que nos hayan acompañado.